¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en este martes 23 de noviembre del año 2021, cercanos ya a terminar este año. Como siempre nos acompaña en el programa nuestro amigo Rodrigo Ortiz con toda la información de la Bolsa de Valores, Economía y Finanzas. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte como cada martes, tenerte aquí en el programa en Radio Nicolai. Muy buenas tardes, mi estimado Brian. Un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues bueno, es martes, ya casi llega diciembre, literalmente estamos en el último tramo del año y platícanos cómo se están sintiendo en los mercados esta pues cercanía a una de las épocas del año en la que más se consume. Sí, mires, mi estimado, ahorita los mercados, sobre todo esta semana, han estado bastante... pues cautelosos, vamos a llamar la palabra cautelosos, día lunes y hoy martes. El lunes tuvo bajas, el martes empezó con bajas, pero la jornada, sobre todo el Dow Jones, termina en positivo. Sin embargo, las bajas siguen en el Nasdaq. Esto hay que recordarlo también, venimos de semanas de máximos históricos, entonces las tomas de utilidades son normales, que es parte de lo que estamos viendo. Aparte que es una semana un poco rara en Estados Unidos por la cuestión del Thanksgiving, que ya viene, y con ello viene el Black Friday. Justo lo que dices, esta es una gran celebración de las ventas, el Black Friday, donde los descuentos y demás en Estados Unidos pues son muy buenos descuentos, esto incita al consumo y demás. Vamos a ver cómo les va por la cuestión que hemos platicado aquí mismo de la cadena de suministros. Pero entonces, pues creo que es una semana hasta cierto punto relajada en Estados Unidos, una semana de 3 días por Thanksgiving y Black Friday. Entonces, por esta parte ahí creo que es parte de la cautela. Además de que nuevamente el principal miedo en los mercados está haciendo esta cuarta ola en Europa. No se ha confirmado con una cuarta ola, pero está muy cerca de hacerlo, y donde incluso de manera curiosa los habitantes de los países están protestando en contra de estos nuevos confinamientos y demás. O sea, no están contentos con ellos, no quieren volver a ser confinados los habitantes de los países europeos. Austria es el que más ha protestado y demás. Entonces por ahí es esta cosa curiosa, ¿no? De algo que te puede enfermar, te puede matar, el gobierno busca cuidarte y la gente no quiere, y también a la misma gente le das permiso de salir, o sea, que cuídense en el sentido de usar la mascarilla, sana distancia para que la vida pueda ser un poco más normal. Tampoco se hace. Entonces ahora sí que nuestra mentalidad humana está generando daño, y pues esto se está trasladando a los mercados, porque imagínate una cuarta ola en Estados Unidos, una cuarta ola en México o en algunas otras partes del mundo, pues puede significar un gran problema para la economía mundial nuevamente, y más ahora lo que platicábamos hace unas semanas vienen las épocas de frío en el hemisferio norte del mundo, y entonces pues esto puede aumentar los contagios. Entonces es curioso lo que se está viviendo y cómo se está viviendo. Y los mercados pues están en cautela ante una semana tranquila y en espera de ver estos contagios cómo evolucionan. Pues por ahí se van evolucionando, estimado. Claro, estimado, tocas un punto interesante en cuanto a esta oleada de contagios que se está generalizando en el viejo continente, en países como bien lo decías tú, en Austria, en Países Bajos, por ejemplo, en Holanda, donde están también protestando porque no quieren volver a confinamiento los ciudadanos europeos, y es algo curioso, contradictorio, porque las tasas de vacunación en esos países son altas, pero pareciera que también el descuido de sus ciudadanos al tener o pensar que ya por estar vacunado hay que bajar la guardia, ya no usar la mascarilla, el que ya puedan estar en eventos masivos, creo que están tomando muy a la ligera como que el tema de que ya esto terminó, y la realidad es que no ha terminado. Si lo vemos desde esta parte del mundo, aún vemos, por ejemplo, en México, que la mascarilla es un tema que aún se usa, o sea, es muy común, o incluso ya es de la vida diaria, que todos usen la mascarilla en todos lados. Vas en el transporte público, vas a un restaurante,
vas a un centro comercial y la gente usa la mascarilla. Es algo curioso porque aquí en México fue un tema, digamos que controversial al inicio, porque mucha gente se resistía a usar el cubrebocas, pero ahora vemos que ya es algo de la vida cotidiana, a pesar de que muchas personas pues ya estamos vacunados y hacemos nuestra vida diaria en diferentes lugares a donde asistimos, pero se nota que la gente aún porta el cubrebocas, contrario a estos países de Europa que hay, como ya están vacunados, ya no usan la mascarilla. Lo mismo pasa en los Estados Unidos y también están comenzando a tener tasas de alzas en los casos. Entonces yo creo que el cuidado de diario, de la higiene, de la sana distancia y de la protección que se tiene con una mascarilla, creo que puede dar buenos resultados en este lado del continente y aprender de lo que está pasando allá, sumado a que si lo comparamos con países asiáticos, estimado, creo que si esto fuera un tema de una variante nueva que estuviera esparciéndose por el mundo, veríamos a los países asiáticos con una situación similar a la que se vive en Europa. Pero en los países asiáticos esta cultura también de mantenerse siempre protegidos de enfermedades respiratorias con una mascarilla, yo creo que ha ayudado a que no presenten esta tasa de casos como lo está viviendo el continente europeo. Y lo peor, estimado, que creo que es también algo interesante y que puede afectar la economía en algún sentido, es que la gente se está rebelando, no quiere volver a confinamiento, a pesar de que pueda haber un desbordamiento de los sistemas de salud en estos países. La gente se está rebelando ante un tema que creo que también es importante tocar, estimado. Creo que la salud mental de las personas está trastocando ya el no querer volver a estar en casa, encerrados, después de un periodo que ha sido muy extenso, estimado, de restricciones, en el que hubo un momento en el que hubo serias restricciones, cierres totales, después hubo cierres, aperturas parciales, y la gente pudo retomar de cierta forma la vida normal, entre comillas, como una relativa normalidad o una nueva normalidad. Entonces los ciudadanos europeos salen y protestan y pues llama la atención, bien lo dices tú, es algo que el gobierno está imponiendo por la seguridad de todos sus ciudadanos, pero pareciera que no está bien recibido este mensaje y habría que ver cómo afecta en este fin de año, porque es un momento de alto consumo en esta última recta final del año, en esta parte del mundo, estimado. Así es, estimado. O sea, creo que es esta cuestión en México. Tú lo dijiste, fue un tema polémico, la mascarilla, pero ya es como de uso común. Dices, ok, salgo y me llevo el cubrebocas y más. Y creo que esa parte con la vacunación ha ayudado a que los contagios no se estén disparando. Caso contrario en Europa, tú lo dices, también es esta parte de cuando a la gente le dejas decidir usar o no el cubrebocas, pues es claro que la gran mayoría va a decidir no usarlo, como pasó en Estados Unidos, en Europa y demás. Y el hecho de no usarlo es esta cuestión de los contagios, estimado, que hasta ahorita no es una nueva variante, sigue siendo la variante Delta, altamente contagiosa y que está contagiando en estos países, y que incluso, estimado, está en Europa el sesgo. Los países más pegados hacia América, o sea, Portugal, España, Francia, esta parte de Europa, del oeste, por llamarlo de esta manera, tiene un índice de contagios más bajo, porque se han vacunado en mayor medida, a diferencia de los del este, porque los del oeste, los del este, es donde está Croacia, Austria y estos otros países más pegados a Rusia, son más antivacunas, no se quieren vacunar tanto, y entonces esto les ha ocasionado justamente este problema que se puede convertir en un problema nuevamente a la economía mundial. Los países asiáticos han logrado mantener ahí estable, pero entonces son este factor, ¿no? El coronavirus, hay que dejarlo claro, no se ha ido, aquí sigue afectando la economía, sigue generando daños, y todos los mercados pues están reaccionando de esta manera. También, estimado, pues hubo una buena noticia esta semana. Bueno, el mercado lo recibió como una buena noticia, cada quien dirá si es buena o no es buena. Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, se va a quedar 7 años más en el poder, se queda ratificado.
ya después de que el presidente Joe Biden lo presentara ante el Senado aceptó, y entonces esto también le dio calma a los mercados porque permite que justamente lo que les decía, de que se vayan las personas de Estados Unidos al Thanksgiving de manera tranquilos, o sea, alguna buena noticia, al mercado le gustó, esto le va a dar continuidad a la política monetaria que actualmente tiene Estados Unidos, debatible, claro que es debatible por los niveles de inflación que tienen, sin embargo, pues Estados Unidos ha decidido, Powell, seguir manteniendo la tasa de interés baja, que esto es la gran parte del debate que hay, si tiene que subir tasas o no. Vamos a llegar al caso de México, porque México está tomando decisiones contrarias en este sentido a Estados Unidos, pero bueno, queda Powell, queda nuevamente al frente de la Reserva Federal, le da tranquilidad al mercado, el mercado se pone feliz y sale de compras, y entonces por eso esta semana creo que iba a seguir siendo bastante tranquila en espera de nuevas noticias la próxima semana y ya después del Thanksgiving de Estados Unidos, mi estimado Brian. Sí, estimado, aquí me llama mucho la atención esta ratificación. ¿Crees tú que la política monetaria en los Estados Unidos vaya a tener algún cambio o algún ajuste en los próximos meses? Porque la inflación en Estados Unidos sigue siendo alta, estimado, y seguramente tomarán medidas. Es muy polémico, lo comento, porque en los Estados Unidos los niveles de popularidad de Joe Biden están bajos, y de la vicepresidenta también están bajos. Esto también tendría tal vez tintes electorales rumbo al 2024. Luego Donald Trump está resurgiendo, aunque no lo veamos, está resurgiendo en la política interna de Estados Unidos para, pues obviamente, volver a la contienda dentro de 3 años. Entonces, ¿crees tú que las políticas monetarias de los Estados Unidos vayan por buen camino, o vaya a ser un error el que ratificaran a esta persona y que incluso le abra la puerta nuevamente a los republicanos para llegar a la Casa Blanca, estimado? Ay, estimado, es una pregunta complicada. Desde que llegó Powell fue muy cuestionado por no tener la formación de economista, sino que él tiene una formación más hacia el derecho. Es un abogado, sabe mucho de finanzas, tiene una maestría y demás, pero no es de base economista. Entonces de ahí fue bastante criticado. Yo creo que en este momento no se puede decir cuál es la política monetaria correcta o incorrecta. Lo hemos hablado mucho en el programa, estimado, donde estamos en una situación económica totalmente volteada, o sea, en el sentido de que está volteada porque los libros, la teoría nos dice una cosa, pero el mercado está haciendo cosas diferentes. Yo le pregunto a todos los que nos escuchan, que son maestros de economía o de finanzas, ¿quién en su clase tiene un libro de texto en el cual hable de curva de tasa de interés negativas o tasas de interés negativas? Y creo que ningún libro de texto las practica el día de hoy. Y si lo hay, díganme cuál, porque quiero leer más del tema, más allá de papers y demás, sino en un libro de texto. Pero cuando venimos a la vida real y vemos que en Japón hay tasas de interés negativas cercanas a cero, Estados Unidos tasas de interés prácticamente en cero, Reino Unido con tasas negativas, pues ¿qué es lo que pasa, estimado? Entonces, es esta cuestión, ¿no? Donde toda la teoría económica que conocimos puede depender de un hilo, puede desaparecer. Lo hablamos en un programa donde pues, todas estas teorías no incluyen criptomonedas, y ahora que están apareciendo cómo estas criptomonedas pueden cambiar la política monetaria que tenemos, la teoría económica. Entonces, decir que está bien, está mal, a ser un error de mi parte. Punto fuerte o positivo que yo le veo es la continuidad al mensaje, que no va a haber un cambio de mensaje radical, porque si hubiera llegado algún otro donde quisiera subir tasas de interés de forma inmediata, pues el mensaje de todas las inversiones, todas las estrategias que estaban basadas en el mensaje actual de una política monetaria de largo plazo con tasas de interés bajas, y de repente llega y te cambia la estrategia, ahora subidas de alza de tasas para que la inflación se controle, pues creo que eso cambiaría todas las estrategias, habría muchas ventas y pues podría pegarle al mercado en ese sentido. Entonces, más que decir bueno o malo, yo diré que es una decisión que pretende dar continuidad
a darle continuidad, el mercado se siente tranquilo, están de acuerdo con él, y realmente creo que Powell no ha hecho un mal papel. Creo que el único error que yo le puedo achacar a Powell es la cuestión de que regaló dinero, y creo que regaló dinero de más. Sin embargo, no es solo él, sino fue todo su equipo, fueron todos los presidentes de Reserva Federal de cada uno de las reservas federales dentro de Estados Unidos. Entonces, pues no es un error propio de él, nadie lo detuvo, dejaron que regalara el dinero y por eso tenemos la inflación actual. Pero entonces, pues creo que es por ahí, estimado. Entonces creo que Powell debe por ahí buscar un poco más de crecimiento económico, bajar la inflación, pero no diría que es una decisión equivocada, pero tampoco diría que es la mejor. Creo que la historia es la que nos va a dar la respuesta a esta pregunta, estimado. Sí, estimado, creo que bien lo dices tú. Habría que esperar más bien cómo cómo termina la pandemia, si en algún momento se controla y llega a disiparse, y también la normalidad que teníamos antes del 2020 regresa. Y dependiendo de ello, pues los mercados también se van a comportar de manera distinta, porque el consumo se va a regularizar, inclusive mucho de las restricciones o de los temores que hay, como lo que está pasando en Europa, pues se van a reducir y vamos a volver a un entorno, digamos que de relativa normalidad, y eso puede reflejarse en cómo puede disminuir la inflación en su momento, basados en las decisiones que se están tomando ahora, o sea que el efecto comienza a verse en una realidad, pero eso va a llevar tiempo. Lo interesante es ver, como bien lo dices tú, saber si están tomando una decisión correcta o incorrecta. Pues bueno, esto va contrario a la teoría económica. Literalmente vivimos una situación atípica a nivel mundial, pero creo yo, bueno, retomándolo como una opinión personal, creo que Donald Trump tiene una buena arma para poder dar un mensaje a sus seguidores, entrar nuevamente en la política interna de Estados Unidos y volverse a lanzar a una candidatura por los republicanos. Los republicanos no han dejado que Donald Trump y su imagen se apague. Literalmente lo tienen como una carta fuerte, porque si lo vemos desde ese punto de vista, estimado, no hay un republicano en los Estados Unidos que esté queriendo figurar en el entorno como lo hay con los demócratas, que bueno, llevan la reelección de Joe Biden por delante, pero tienen una carta fuerte con la vicepresidenta en quererla lanzar. Pero pareciera que los republicanos están muy en lo oscuro, viendo que Donald Trump está ahí y que es una carta fuerte que, aunque lo quieran negar, les ha dado muchos votos y les ha permitido incluso que en las elecciones intermedias también hayan tenido cierto poder, estimado. Sí, estimado, es muy, muy cierto lo que dices. Donald Trump no se ha pagado y creo que por ahí, incluso es curioso, estimado, porque hay políticas, hay decisiones que ha hecho Joe Biden que fueron iniciadas por Donald Trump, a pesar de que son contrarios. Hubo cosas que empezó Donald Trump, la guerra con China, Joe Biden no buscó detenerla, y ahorita que dices de esto, Donald Trump creo que sí puede resurgir. Pero aparte, estimado, tenemos por ahí la noticia donde Joe Biden decidió, junto con China, o sea, ya leo fuerzas ahí con China, con la India y Corea del Sur, liberar reservas petroleras, venderlas para bajar el precio del petróleo, porque ahorita es el que está afectando mucho a la inflación mundial, el precio del petróleo. Y entonces, justo con la cuestión de la cadena de suministros y demás, pero en ese sentido, estimado, Donald Trump quería hacer eso y Joe Biden lo acaba de hacer. Entonces es justamente donde viene esta parte que te digo, donde la política de Donald Trump sigue inmersa en los Estados Unidos, sigue inmersa en lo que está haciendo Joe Biden, y simplemente ve cómo ya le copió algo tan difícil de verse, como que sacan reservas petroleras, quieren bajar el precio, pero hoy que se confirma la noticia, el precio del petróleo sube. Entonces todavía no es un hecho que con esto logren bajar. Van a presionar a la OPEP para que aumente su producción, el precio del petróleo baje. Yo creo que están buscando un precio entre 50 y 55 dólares por barril para ayudar a la economía mundial, y entonces esto pasa. Pero ve cómo Donald Trump influye de gran manera en la política de los Estados Unidos, estimado.
Y tocas un punto interesante, estimado, porque las reservas que tiene Estados Unidos, esa famosa reserva estratégica de petróleo que tiene Estados Unidos, que son casi 700 mil millones de barriles de petróleo, 300 millones de barriles de petróleo prácticamente en reserva, o sea que no los tocan, que lo tienen ahí por cualquier crisis que pueda suceder, si lo hablamos en términos ambientalistas, que esta transición hacia la energía limpia, pues sí se está dando, pero lo cierto es que Estados Unidos tiene una gran reserva de barriles de petróleo por si los árabes cierran la llave del petróleo y dejan de vender, por si algo llega a suceder como pasó en los 70s con Libia, de que dejó de exportar petróleo y dejó de vender petróleo y llevó los precios a las nubes. Por eso se creó esta gran reserva estratégica, estimado, que quieran tocar esa reserva para venderla y poder de cierta forma ayudar a que el precio del petróleo baje y como consecuencia pues también los precios bajen y la inflación disminuya, pues es una acción, no podría llamarla desesperada, estimado, pero sí me llama muchísimo la atención porque es esa reserva que tiene Estados Unidos de petróleo, pues es casi intocable y la están llevando ellos a tocar esa reserva, a hacer uso de ella para poder de cierta manera empujar un tema que ya es global, que es el tema de la inflación y que obviamente el precio del petróleo está empujando a que esa inflación esté subiendo cada vez más. Sumado a otros factores, pero bueno, ese es un factor de muchos que están ocasionando la inflación, estimado. Así es, estimado, a eso le sumamos la cadena de suministros y demás, que creo que esta inflación está aquí para quedarse un tiempo. Y justamente ahorita que tocas esta parte de la inflación, es importante hablar de México, estimado, porque en México hay un estimado ya ahora después de la encuesta de Citibanamex que hace cada mes, donde los principales analistas del país, de los bancos y demás, esperan que la inflación este año cierre en el 7%, estimado. Y ya se habla de una inflación del 7%, o sea, es una inflación sumamente alta. Esto también habla de que en su última reunión de política monetaria, Banco de México va a subir la tasa de interés a 5.25, esto para seguir buscando controlar la inflación, pero justo viene la etapa de mayor inflación, porque hay más consumo, en automático los precios suben, y si ya se empieza a vislumbrar una inflación de estos niveles del 7%, la gente en automático empieza a aumentar sus precios para poderse cubrir, entonces se vuelve una necesidad preestablecida, pues como todo el mundo lo sabía, pues todo el mundo buscó cubrirse, entonces todo el mundo subió precios, en cambio de que si nos esperamos a ver cómo reacciona el mercado, pudiera no suceder este tipo de cosas, pero bueno, así está la cosa en México, estimado, también se está una inflación bastante elevada, hay problemas económicos a nivel mundial, cadena de suministros y demás, entonces pues realmente vienen bastantes temas, va a ser un diciembre bastante movido, veamos qué pasa con tu país, qué pasa con Banco de México, pero cuidado a todos con la inflación, hay que buscar cubrir nuestro dinero, los que tengan ahorros, hay que invertirlos para que no pierdan poder adquisitivo, porque 7% es una baja bastante pronunciada, estimado. Sí, qué bueno que lo menciona, estimado, porque literalmente está sobre, o sea, no hay banco que pague esa tasa de interés para los ahorros. Entonces no queda otra opción, las que quieren proteger su dinero, más que invertir para poder salvar un poco de lo que la inflación se coma del valor del dinero. O sea, no hay otra opción más que la inversión, estimado, en este momento, porque la tasa de inflación es del 7%. O sea, no hay banco que pague esa tasa o sea superior con algún pagaré o con alguna inversión que se tenga o que ofrezcan estos productos financieros. No la hay. Por ahí hay un banco fintech que paga casi cercano a esa cantidad, pero aún así, estimado, lo que se tiene previsto de inflación es del 7%, pero pudiera ser un poco más. Entonces, pues como comentario final, estimado, ya para cerrar, creo que pues la situación de la inflación y como consejo, pues buscar una forma de invertir a aquellos que quieran cuidar su dinero y cuidar su ahorro. Sí, estimado, mira, ahorita
si quieres tener el dinero líquido, nada te va a pagar 7% estando líquido, pero pues puedes disminuir estas pérdidas de poder adquisitivo con CETES directo en Bondía, anda rondando el 5%, como la tasa de interés. Este banco fintech que dices, Banco, también anda pagando el 5%. A veces cuando abres tu cuenta te da una tasa promocional del 7%. Entonces con necesitas cubierto por la inflación, pero son 4 semanas. Pero bueno, después de ahí te da 5% o 4.5% líquido. GBM, ya subió su tasa de 4 a 4.5. Esta parte de líquida, o sea, cuando tienes el dinero disponible para cuando tú quieras. Y por ahí también tenemos DIM de Actinver, esa la tasa no la tengo en la mente, creo que andaba sobre el 2%, pero la verdad lo desconozco, esa no la traigo, la verdad, una disculpa. DIM de Actinver, y también el famoso Mercado Pago de Mercado Libre, que también si metes tu dinero te da un pequeño interés, tampoco desconozco la tasa, no la he revisado en los últimos días, pero también andaba por ahí del 2-3% los días que la revise. Me quedo de esa tarea, para el siguiente programa les traigo la tasa de DIM y Mercado Pago por si se actualizaron con la subida de tasas, pero bueno, es una manera en que ustedes pueden disminuir esta pérdida pérdida de valor adquisitivo por inflación. Igual cualquier cosa, tienen mis redes sociales para por ahí resolver más dudas de este tema sobre la inflación y cómo proteger su dinero, estimado. Estimado, ¿cómo te encuentran en redes? ¿Estás en Facebook? ¿Estás en Instagram? Facebook, Rodrigo Ortiz, en Instagram, Rodrigo Ortiz Consultor, ahí me pueden ver, me escriban un mensaje y podemos ver cualquier estrategia de este tipo para cubrirlos de la inflación, estimado. Excelente, estimado. Pues llegamos a la parte final del programa, como siempre agradeciendo que estés con nosotros con todos estos temas que están cambiando al mundo y pues bueno, seguiremos aquí dando la nota de lo que esté pasando y a través también de nuestro podcast. Muchas gracias, estimado Rodrigo. Que tengas una excelente semana, estimado. Muchas gracias y pues de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Les agradecemos que nos hayan escuchado en este martes ya por finalizar ya el mes de noviembre. Recuerden, nos pueden seguir a través de redes sociales, en Facebook como Encuentro de Negocios, en Instagram búscanos como Encuentro de Negocios y el podcast, este programa en el nuevo episodio del podcast a través de Spotify, Amazon Music y todas las plataformas de música vía streaming pueden encontrar el podcast de Encuentro de Negocios. Nos escuchamos la próxima semana a través del 104.3 de FM. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima. Thank you.